chicos. Uno de los contaminantes también muy importantes justamente viene a ser la llamada lluvia ácida, ¿está bien? Realmente la lluvia ácida no es tan profunda de repente como el efecto invernadero, ¿no? Que es algo más genérico, o de repente que la capa de ozono, que también es algo más genérico, pero la lluvia ácida de todas maneras no deja de ser un importante contaminante. Justamente por ese motivo, muchachos, lo estudiamos, para prevenir, tener ¿no? La consecuencia que ella puede generar, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Te comento que la lluvia ácida, muchachos, realmente es provocado debido a que los gases contaminantes, sobre todo azufrados y nitrogenados, ¿no? De las llamadas industrias, del parque automotor, ¿no? De los incendios forestales, ¿no? De los llamados volcanes, etcétera, van ascendiendo poco a poco hacia la parte de la superficie, bueno, en este caso hacia la parte de la atmósfera, ¿sí o no, muchachos? Ascienden poco a poco la parte de la atmósfera, jóvenes, y con ella, al paso de ella, van reaccionando con agua, pero realmente en la parte de la atmósfera es ínfima. Pero sí cuando llega en la parte de las nubes, ¿está bien? Y las tormentas eléctricas generadas en esa zona, ¿no? Provocan una reacción más rápida, más directa entre lo que es el agua con esos gases del efecto invernadero, bueno, en este caso los gases de la lluvia ácida. Reaccionan ellos, jóvenes, los azufrados y nitrogenados, y justamente generan el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, los cuales, muchachos, son precipitan, mejor dicho, ¿no? Y caen hacia la superficie en forma de gotitas, ¿no? Llamada en este caso la lluvia ácida, ¿correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar que acá tenemos bastante agua, que es, ¿no? El mar propio de nosotros, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Y también colabora, jóvenes, generando su vapor de agua en las nubes, ¿no es cierto? Ya está. Por ejemplo, jóvenes, la precipitación en forma de ácido provoca demasiadas transformaciones en la materia, por ejemplo, sobre todo los cuerpos metálicos. El cuerpo metálico se destruye, se corroe, se carcome por la presencia de los ácidos, ¿está bien? No solamente eso, sino también, por ejemplo, los aspectos calcáreos, ¿no? Monumentos calcáreos, por ejemplo, ¿no? O cualquier otro material calcáreo que tenga ella, justamente la lluvia ácida lo deteriora, lo malogra, lo carcome, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Y más aún todavía, llega hacia la superficie, ¿no es cierto?, que es algo normal y natural, y cuando va, por ejemplo, en las tierras agrícolas sobre todo, ¿no? Ellos disminuyen el pH, haciendo la tierra, ¿no es cierto?, realmente como una tierra infértil, muchachos. En otras palabras, ya no sirve para la agricultura, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, justamente con la lluvia ácida, por eso se hace muy importante. Si bien es cierto, no muy pocos hay en las ciudades, pero más se podría observar, ¿no? De acuerdo a las estadísticas, más se tienen los centros mineros, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Ellos también, por jóvenes, provocan bastante, por ejemplo, con mayor frecuencia, ¿no? Lo que vendría a ser en este caso las lluvias ácidas, ¿no? Pero sobre todo también las grandes industrias, ¿no? Una cosa es una fábrica, una cosa es una industria, ¿no? Una industria, carambas, son fábricas que son de cuadras y cuadras, ¿no? Tremendos, extensos. Ellos son los que justamente colaboran para generar justamente la llamada lluvia ácida, ¿de acuerdo? ¿Sí? No te vayas a olvidar, ¿ya? Otra contaminación, muchachos, viene a ser la llamada eutrofización. Eutrofización, jóvenes, es el aumento acelerado de las plantas en zonas ¿no? de aguas estancadas, como los lagos, por ejemplo, lagunas, por ejemplo, bueno, ríos, riachuelos, más que nada, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre, muchachos? Por ejemplo, pongamos el ejemplo, el caso de un pozo de agua, por ejemplo, un pequeño lago, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Esos pequeños lagos de agua, por ejemplo, jóvenes, a su alrededor tienen plantas, ¿no? Los nutrientes que se efectúan para las plantas, de una u otra manera se van trasladando, ¿está bien? Los compuestos nitrogenados, pero más que los compuestos nitrogenados son los compuestos fosfatos. Son los fosfatos lo que elimina, bueno, en este caso acelera la llamada eutrofización, también llamada eutroficación, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, esa llamada eutrofización o eutroficación, jóvenes, simplemente hace que esos pozos alrededor de ella, ¿no? Por ejemplo, los lagos pequeños, ¿no es cierto? ¿Sí? Comiencen a crecer aceleradamente las plantas. Y cuando crecen aceleradamente las plantas, ¿no? Tapan justamente esa zona del lago, ¿no es cierto? ¿Sí? Y al tapar esa zona del lago, jóvenes, no llega la radiación solar hacia esa zona. Eso provoca, muchachos, que no haya contacto con la luz solar. Al no haber contacto con la luz solar, jóvenes, ¿no? Simplemente se debilita, jóvenes, la potencia del agua. ¿Eso qué significa, muchachos? Que a la larga, poco a poco, se va secando. Y cuando ya se seca, lo primero que produce son pantanos. Y luego, finalmente, muchachos, genera una sequedad. O sea, genera simplemente tierras áridas. ¿Está bien? Eso, jóvenes, se llama justamente la denominada eutrofización. ¿Está bien? El smog. El smog, muchachos, es una niebla nada más, simplemente es una niebla estancada en zonas de ciudades con tremendos edificios o las llamadas megaciudades, ¿no? Por ejemplo, ocurrido en Inglaterra, en Londres,
¿no? Ha ocurrido en Nueva York, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no es cierto así? Entonces, en esas megaciudades donde están rodeadas de puros edificios, muchachos, ¿qué hace? No permite que el aire fluya con facilidad. Y si no permite que el aire fluya con facilidad, se estanca, ¿sí, los muchachos? El gas se vuelve más denso, ¿no es cierto? Ese humo se vuelve más denso, esa niebla se vuelve más denso, ¿no? Y esos jóvenes provocan irritaciones a las personas, por ejemplo, que transitan por esos lugares, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, simplemente, muchachos, tienes, ¿no? Humos, tienes dióxido de carbono, tienes hollines, ¿no? Carbono, ¿no? Tienes, por ejemplo, jóvenes polvos en suspensión. Y todo eso, muchachos, provoca, por ejemplo, irritaciones a la persona. Por ejemplo, no puede respirar bien. Y aquellos que sufren, por ejemplo, del corazón y todo eso, pueden generar taquicardia, ¿no? Pero te van destruyendo poco a poco los pulmones, más que nada los pulmones, ¿está bien? Inclusive provoca cáncer a los pulmones, hay que tener bastante cuidado, ¿está bien? Esas grandes ciudades destacan justamente porque no tienen libertad de movimiento los gases que se estancan, jóvenes, y eso es lo que justamente se le conoce bastante con el nombre del smog, ¿no? Y si hacia ella, por ejemplo, irradia la luz solar, ¿no? Se genera el llamado smog fotoquímico, ¿no? Principalmente es el ozono la que provoca todo eso, ¿no? Por ejemplo, tú dirás, pero profe, el ozono es bueno, claro, es bueno cuando está en la estratosfera, cuando está en la superficie no, se hace contaminante, ¿ya? Por si acaso. Entonces, justamente se provoca ese smog o cualquier otro compuesto nitrogenado, por ejemplo, ¿también? Debido, muchachos, a las reacciones que hay, debido a la presencia de la luz solar, ¿no? Generando justamente por eso el smog fotoquímico. Ambos son algo parecidos, sino que ella provoca algunos gases más, como más concentración de ozono, por ejemplo, debido a la reacción, ¿no? De la luz solar contra el oxígeno que está dentro de ella o cualquier otro componente. Esa es la diferencia entre el smog y el smog fotoquímico. Reacción de ella primero para formar justamente el smog fotoquímico. ¿Correcto? ¿Sí? Acá hay muchos gases dentro de ella, ¿no? CO2, hollines, humos, polvo, casi nada de ozono, pero cuando ya hay bastante ozono por reacciones, porque el ozono se genera por reacciones, justamente ella recién se genera el llamado smog fotoquímico. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Y podría comentarte que algunos metales, por ejemplo, también son contaminantes, pero acá en la ciudad que nos interesa más a nosotros realmente es muy poco, ¿no? Más allá en los centros mineros, ¿no? Por ejemplo, el llamado mercurio, por ejemplo, el llamado cadmio, por ejemplo. También ellos son justamente contaminantes, ¿no? Pero más que nada ellos están, muchachos, en los centros mineros, ¿no? Entonces, hablar de metales, por ejemplo, acá es muy poco. Antiguamente se hablaba del plomo por los combustibles, ¿no? Por la gasolina, ¿no es cierto?, por el petróleo, pero hoy en día ya no se emplea mucho plomo, casi nada de plomo. Pues muy poco ha bajado los metales, contaminación de los metales en las megaciudades. Si bien es cierto hay, pero más que nada hay en los centros mineros, ¿no? En los centros donde se esté explotando, por ejemplo, inclusive las refinerías también del petróleo, ¿no? Pero son pocos realmente. ¿De acuerdo? ¿Sí? No te vayas a olvidar. De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que viene a ser la llamada contaminación ambiental. ¿Correcto? ¿Sí?